Continuamos entonces. Bueno, bien, les decía, en el ámbito laboral se llama mobbing. Hace varios años, en otra materia que doy yo, que es Administración General, que la damos junto con Fer, dábamos este tema justamente, ¿sí? En lugar de verlo como mobbing, lo veíamos como acoso moral en el ámbito laboral, que es exactamente lo mismo. Bien, entonces, los castigos de los trabajadores son castigos sociales. Lo que se empieza a observar es que los trabajadores, primero que se agrupan, con lo cual empieza a aparecer el concepto de grupo, más allá de los equipos de trabajo que uno quiere armar. Más allá de un equipo, empieza a haber grupos entre los trabajadores que generalmente es por algún interés o por alguna afinidad en común que se forman esos grupos. Y esos grupos van a tener sus propias reglas y van a tener sus premios y castigos. Como no tienen premios y castigos económicos, como los puede tener la empresa, van a tener premios y castigos sociales. Si vos te comportás como el grupo quiere, vas a pertenecer. Si no, vas a ser castigado socialmente, vas a ser excluido. ¿Sí? Y esto pasó siempre, no es algo nuevo, ni mucho menos. Y sigue pasando. Entonces, estos premios y estos castigos sociales van a ser las reglas que van a guiar a los grupos, y ahí lo que se observa es que los grupos son los que van a determinar los niveles de productividad. Hay algo muy común que nos va a pasar a todos cuando empecemos a trabajar en algún lugar, lo que nos puede haber pasado o que nos pasará, sobre todo cuando uno es joven, que está en sus primeros trabajos. Yo me acuerdo, en mi primer día de trabajo, yo quería demostrar. Yo me quería comer todo. O sea, quería demostrar todo lo que sabía. Quería llevar todo puesto. Entonces me pedían que haga 5 y hacía 10 en 3 minutos. ¿Por qué? Porque quería que se supiera que yo podía, que sabía, que lo iba a poder hacer. Y seguramente cuando uno arranca así, que la mayoría, o calculo yo que varios arrancan de la misma manera, va a suceder algo de manera muy informal, que es que se va a acercar un compañero de trabajo y nos va a empezar a contar cómo son las cosas en ese lugar de trabajo. Pero de manera amigable, ¿eh? No es que nos van a venir a apretar ni nada, sino que vos sos el nuevo, te van a preguntar, ah, vos sos el nuevo, sí, ah, vení, vení. Y te van a tocar el hombro y te van a decir, vení, vení un cachito, vamos a charlar. Mira, acá la cosa funciona así. Nosotros entramos a trabajar a las 8. De 8 a 9, charlamos. Se toma el mate, se charla de lo que se hizo el día anterior. Si vos no hiciste nada, escucha. Pero acá tranqui, ¿viste? Relájate. Porque si vos empezás a laburar mucho, estos hijos de puta, cuando hacen estos, son siempre los de arriba, son los jefes, estos hijos de puta te van a pedir más. Así que vos tranqui, regulalo. ¿Sí? Hacé como hacemos nosotros. Eso es marcarle las pautas y las reglas del grupo. ¿Por qué? Porque como decía la autora hace un ratito, el grupo no te deja. ¿Y por qué no te deja? No te deja porque si vos demostrás que producís 300 cuando el resto producen 100, estás dejando en evidencia al resto de que están haciendo menos de lo que pueden. Entonces el grupo mismo te va a ir haciendo que tus niveles de producción se adecúen a los que ellos establecieron. Una de las principales conclusiones de la experiencia Hawthorne tiene que ver con esto, con que el hombre es un ser social, a partir de eso quiere pertenecer a un grupo social, y los premios y castigos sociales son los que van a llevar a que el grupo determine un nivel de producción, y ese nivel de producción es el que se va a lograr, indistintamente de las formas de trabajo que uno proponga, indistintamente del estudio de tiempos y movimientos de Taylor. Además, la Escuela de Relaciones Humanas surge como oposición a la escuela clásica. ¿Por qué? Porque justamente lo que observa es que los seres, los hombres, las personas trabajadoras, son seres sociales, no son meramente seres económicos. Y por lo tanto, contradice los principios fundamentales de la escuela clásica.
Junto con la aparición del grupo, junto con la aparición de los premios y castigos, también se observa una figura en particular dentro de cada grupo. Esa figura va a recibir el nombre de líder. ¿Sí? Nosotros en el capítulo 6 vamos a charlar bastante. Ahora solamente en un ratito lo vamos a ver, vamos a hablar de liderazgo. Aparece una figura que es el líder, pero que ese líder no necesariamente tiene que tener un cargo jerárquico. Puede ser cualquier persona dentro del grupo. Y los motivos, vistos desde afuera, no son claros de por qué esa persona es líder. No siempre es el que más sabe, no siempre es el más inteligente, no siempre es el que más trabaja, no siempre es el que tenga mayor rango jerárquico, el que tenga más años de experiencia. A veces es el más gracioso, a veces es el más simpático, a veces es el que tenga más poder por algún motivo. Por ejemplo, en las organizaciones, la información es poder. Entonces, la persona que cuenta con mucha información, cuenta con mucho poder y lo puede suministrar. O imagínense una persona que sea la encargada de determinar cuáles son las vacaciones de los empleados. ¿Cuándo van a tener vacaciones? Esa persona tiene poder. ¿Sí? Hace un trabajo igual que el resto. Sin embargo, ese trabajo tiene un interés en particular que le va a dar poder. Entonces, siempre nos tenemos que llevar bien con el de recursos humanos que te liquida las llegadas tarde. Si vos te llevas bien con ese, vas a zafar alguna que otra llegada tarde. Siempre nos tenemos que llevar bien con el que distribuye las vacaciones. ¿Por qué? En algún momento vas a querer tener vacaciones en una fecha en particular y sabes que tenés que tocarlo a ese para llegar. Lo mismo si necesitas algo en el ámbito laboral, si algún elemento, no sé, materiales de librería, eh, una mejor computadora, que te cambien la impresora rápido, todas esas cosas se logran a partir de relaciones que se producen en el ámbito laboral, no a partir de procedimientos administrativos previamente establecidos. Todo esto que yo les estoy mencionando se llama y recibe el nombre de organización informal. La escuela clásica estudia a la organización formal. ¿Qué quiere decir formal? Que está escrito en alguna parte, que está justamente formalizado, que lo podemos ver. ¿Saben qué es un organigrama? ¿Tienen la imagen de lo Eh, que es un organigrama? sí, es donde se delimitan los empleados y los cargos en una organización. Sí, no solamente eso, sino, a ver, bueno, acá no tengo ahora para escribir. Es como una pirámide. Es como una especie de pirámide generalmente, en la que se van a marcar los distintos niveles jerárquicos de la organización. ¿Sí? Cuanto más arriba está uno en esa pirámide, tiene un mayor nivel jerárquico. Y además, se van a marcar las líneas formales de comunicación. ¿Sí? Dos sectores que responden a uno, significa que esos dos sectores se tienen que comunicar con ese al cual responden. ¿Me siguen? Un organigrama es la representación gráfica de la estructura formal de una empresa. ¿Sí? Lo que analiza Elton Mayo y lo que ve la Escuela de Relaciones Humanas es la aparición de la organización informal. Y esta organización informal es, en algunas empresas, mucho más grande y mucho más poderosa que la organización formal. Y es mucho más importante conocerla que conocer la organización formal. Algo típico de una pyme. Trabajan los hijos del dueño. ¿Sí? Pyme familiar, están los hijos del dueño, tienen un cargo jerárquico, siempre hay algún familiar dando vuelta y no se puede hablar mal de los hijos del dueño porque alguien te va a escuchar. Y esto pasa en las pymes familiares, que les diría que en todas. Y cuando uno analiza desde la lógica la función que cumple cada uno de los empleados, a veces no entiende por qué una persona tiene el cargo que tiene. ¿Sí? ¿Vieron cuando el dueño tiene un sobrino que es lo que científicamente podemos llamar un boludo?
y lo pone en un cargo importante, y uno dice, ¿por qué el flaco este tiene ese cargo? Porque trabaja de sobrino del dueño. ¿Sí? ¿Cuáles son tus méritos? Soy sobrino del dueño. Yo trabajo en la universidad, como ustedes saben, en el área administrativa, y como cualquier ente público, la forma de ingreso generalmente es la misma, que es conociendo a alguien. Entonces, cuando entra una persona nueva a trabajar en la universidad, ¿qué es lo que todo el mundo quiere saber? ¿Por quién entra? ¿Quién es el padrino? Alej- Alejandro quería decir algo, Nacho. Sí, Alejandro, te escuchamos. No digo que muchas veces son personas que administran la confianza, más, son administradores de confianza más que... Claro, tal cual. Que desde la función uno no entiende el por qué, pero sin embargo la función es muy importante por esto mismo, porque tiene confianza. Fíjense que generalmente cuando hay una empresa, no sé, un negocio chiquito, ustedes fíjense quién es la persona que está en la caja, es la persona de mayor confianza, que por lo general es el dueño o un familiar. ¿Por qué? Porque maneja el dinero directamente. Entonces, ¿es la que está más preparada para ese cargo? No, no sabemos. Es la que le tienen confianza para ese cargo. La confianza no figura en ninguna parte en el organigrama. ¿Sí? En la descripción de un cargo, cuando Taylor armaba el estudio de tiempos y movimiento, no figuraba contratar a aquel empleado al que usted le tenga confianza en las tareas que usted requiera. Eso no decía en ninguna parte. Pero en la práctica la confianza es importante. ¿Sí? Y los lazos de parentesco, los lazos de amistad también. ¿Bien? ¿Alguien quería comentar algo? ¿Alguna experiencia que hayan tenido con organización informal? Es decir, estas cuestiones que no se explican desde la formalidad. Y en mi trabajo casi siempre entran hijos de, porque es una mutual de gendarmería. Guarda con Y terminar esa frase, ¿eh? Hijos de... sí, sí, porque son hijos de, no sé, un director o siempre, o sobrinos, así, esto es muy familiar, Ujú. siempre entran familiares. Y bueno, nada, eso también es como la confianza, digamos, porque no quieren que entre gente que no conocen, digamos. Bien, y Pero vos, también pasa eso, ¿no? Que, no sé, es amigo del director, entonces cuidado con este, cuidado con lo que claro, vas a decir. Bueno, siempre pasa eso ahí. tal cual. Yo cuando les pregunto esto de ejemplos de organización informal, lo que les estoy pidiendo es que cuenten de las organizaciones que conocen, de los ámbitos laborales en los cuales se desempeñan o desempeñaron, que cuenten lo que se conoce como puterío. ¿Sí? Es simple y sencillo eso nada más. O sea, esas cosas que no responden a la formalidad. Bueno, yo trabajé un tiempo en un shopping, en un local en Morph, un local de diseño. Y me acuerdo que siempre que venía el hijo del dueño, había como un movimiento Una impresionante, todo tenía que revolución. estar perfecto, claro, y todos te decían, cuidado que viene, cuidado que ese es el hijo del dueño. Me acuerdo que yo había entrado hace poquito, no lo conocía, obviamente. Me acuerdo que vino uno de los chicos y me dijo, fíjate que no te vea ni apoyada en ningún lugar, porque encima en el shopping no te puedes, o sea, tenés que estar paradito, derechito todo el tiempo, que no te vea ni apoyada o sostenida en un pie porque es el hijo del dueño. Era todo así, toda la revolución porque venía él, y era un pibe, qué sé yo, pero venía a mirar, a controlar nada más, pero Ujú. y a veces ni siquiera con esa intención, porque no parecía una persona mala onda, pero todos le tenían miedo por eso. Es muy normal, aparentemente. Bien, excelente. Es algo muy normal, totalmente. ¿Alguna otra experiencia? ¿Alguien que quiera contar algún ejemplo de organización informal? No, y también no solamente parientes, hijos, primos, sobrinos, sino conocidos, o sea, conocidos, no por currículum. Me pasó a mí que se necesita alguien y no tenés una amiga que quiera trabajar, no importa que no tenga experiencia. Eh, la confianza, pero ya va más allá, ni siquiera ya de un pariente, una amiga, un amigo, un amigo, un conocido, che, necesitamos una persona, si conocen a alguien que quiera venir a trabajar, eso en las pymes pasa un montón. Todos amigos de amigos de amigos de conocidos. Claro. También, no tanto parientes, pero sí que sea conocido, no por currículum, no por Un experiencia. modelo formal, un modelo lógico, lo que diría es que cuando uno tiene que ocupar un cargo, un lugar dentro de una empresa, lo que tendría que hacer es una búsqueda laboral
para determinar, o sea, esto es lo que vamos a aprender nosotros desde la parte formal de la administración. Y es buscar un perfil determinado que coincida con ese puesto que yo tengo que ocupar, que coincida con los valores que tiene la organización, y después entra un amigo. Todo eso que supuestamente deberíamos hacer se resume en vino Juancito, que es amigo mío. Bueno, profe, nosotros, por ejemplo, en mi trabajo habíamos empezado algunas chicas, que éramos las que recién arrancábamos, y empezaron a traer así gente de si alguien tiene una amiga, si alguien tiene, o si otro dueño tenía un conocido, y así es como entraban capaz otras chicas que no, cosas básicas que vos tenías que usar ahí, que era lo lógico, todo lo que tenga que ver con usar muy bien el Excel y todas esas cosas, y era más tener que hacer tu trabajo y el de alguien más, porque te decían, bueno, vos ocupate de enseñarle, ocupate de, y por lo menos yo en mi experiencia me acuerdo de hacer mi trabajo y tener que agarrar, subir a la otra oficina y decirle, ¿qué pasa hoy? Ayudarla con esas cosas, tipo, después pasa eso, terminás haciendo trabajo doble porque, decís, ¿cómo entró? Tipo, pero era, no, lo trajo porque le preguntó a un conocido si tenía alguien para traer, amigo de amigo. Amigo de amigo, tal cual. A mí me pasó hace poco, tuve que ir a una fábrica a comprar material, y una fábrica grande, y dio la casualidad que nos pusimos a hablar con un empleado, que era el encargado del sector. Y claro, se ve que el flaco, no sé, agarró confianza con nosotros y nos empezó a contar, porque ya no estaba el dueño, sino que estaba el hijo ahora, porque el dueño ya no tenía ganas de ir, qué sé yo, y empezó a ir el hijo. Y nos empezó a hablar de que el hijo, que era, viste, un salame, que nada que ver con el padre, que como que no les daba valor, viste, a los empleados. Entonces nos empezó a decir, no sé, en vez de los viernes pagarnos el asado, o tratarnos mejor, o, viste, por ahí está todo el día arriba y de golpe ve que falta un empleado, y ya me empieza a decir, ¿y dónde está tal? Y por ahí está en el baño y estuvo laburando todo el día, quejándose mal del Con un pibe que desconocido, obviamente tiene o mi sea, edad. con un desconocido, vos que llegaste de la nada, o sea, no es que eras ni Claro, no, amiga ni nada. yo estuve mediodía y el flaco ya me contó todos los problemas de la fábrica, y que también igual lo entiendo y creo que tienen razón, porque por ahí cuando los dueños, los que realmente hicieron la empresa, tienen más llegada a los empleados y como por ahí los tratan mejor, y creo que la gente de mi edad, como este pibe, tienen menos tacto con los empleados, y por ahí vos decís cosas básicas de, no sé, pagarle los viernes la comida, o a sacarlo de alguna forma, que son los que te producen y los que te van a hacer mayor cantidad de productos si vos los tenés bien, y que por ahí, para el flaco que es multimillonario, no es nada pagar un asado. Sí, pero quizás no está preparado, no tiene ganas, no le interesa, lo ve de otra manera y a partir de eso lo va a manejar distinto. Bueno, llevándolo también, quizás no a un ámbito negativo, también se los puedo plantear desde otro lado, que es, de un lado más positivo, es seguramente ustedes, con sus compañeros de trabajo, hay con algunos con los que tengan más afinidad que con otros. Entonces, con aquellos que tengan más afinidad, por ejemplo, los van a cubrir cuando hay algún problema, si necesitan que alguien los reemplace, ustedes están dispuestos porque se llevan bien con esa persona, combinan mejor al momento de trabajar, algunas cosas las pasan por alto porque, bueno, es Juancito que es amigo mío. Digo, no es solamente cómo se ingresa a la empresa, la organización informal tiene que ver con las relaciones que se producen dentro de la empresa. ¿Sí? Yo siempre suelo dar el ejemplo de, imaginemos una empresa en la que tenemos una gerente general, allá arriba de todo, 20 líneas jerárquicas distintas y abajo de todo un cadete. Y el cadete es el amante de la gerente general. Todos los que están en las líneas jerárquicas superiores a ese cadete deberían de tener más autoridad y más poder que el cadete desde la organización formal. ¿Sí? Sin embargo, sabemos que ese cadete tiene mucho poder. ¿Por qué? Porque es el amante de la gerente general. ¿Estamos de acuerdo?
¿sí? Entonces, eso a lo que lleva es a que va a haber decisiones que se van a tomar en la empresa que uno mirándolas desde afuera, desde la parte formal, no las va a entender. Y es, por ejemplo, che, ¿cómo dejas que el cadete te diga a vos, que sos jefe de un sector, cómo tenés que hacer algo? Y vos no le respondés y no lo pones en... no, ¿cómo es? No pones tu punto de vista al respecto. Y bueno, lo que pasa es que el cadete no es el cadete nada más. El cadete es muchas otras cosas. Y tiene contacto con gente que está por encima mío. Entonces, lo que dice Elton Mayo es, la aparición de la organización informal nos lleva a que no podemos desconocerla. Y por lo tanto, un administrador, al momento de dirigir, esta una de las 5 funciones del administrador, al momento de tener que dirigir, lo va a tener que hacer conociendo el funcionamiento de la organización informal, conociendo los distintos centros de poder que haya, que algunos serán formales y otros no. ¿Sí? Un empleado es un desastre, falta siempre, pero está muy metido adentro del sindicato. Bueno, no lo voy a manejar de la misma manera que si no estuviera metido dentro del sindicato. Tengo que tener otro tacto porque quizás una suspensión a ese empleado, por más que se la merezca, me puede generar un montón de problemas distintos que si fuera otra persona. Y eso, al momento de tomar una decisión, lo tengo que conocer. Entonces lo que dice Elton Mayo es, no alcanza con lo que analizaron los clásicos, con la parte formal. Sirvió en su momento para normalizar un poco a la empresa, ¿por qué? Porque estaba metida dentro de un caos. Ok, pero con eso solo no alcanza. Y además, esa forma de pensar de la escuela clásica nos lleva a suponer que si yo saco a un jefe de un sector y pongo a otra persona, debería de funcionar igual la empresa. ¿Por qué? Porque estoy sacando a una persona que realiza una actividad para poner a otra que realiza la misma actividad. Sin embargo, sabemos que no es así. No es lo mismo tener a una persona de jefe que tener a otra, por más que el cargo sea el mismo. Porque ahí es donde empiezan a entrar ciertas características de las personas que inclusive a veces son inexplicables. Una cuestión de afinidad o de no afinidad. A veces uno no puede explicarla, no sabe por qué se lleva mal con alguien, pero se lleva mal. ¿Sí? Puedo hablar con 10 personas, pero hay una que lo que me diga me molesta. ¿Por qué? Tema de piel. No lo sé explicar. ¿Se entiende? Entonces, todo eso es parte de la organización informal. Todo eso es lo que empieza a observar Elton Mayo a partir de este concepto de hombre social. Bien, ¿queda más o menos claro? No son las únicas conclusiones de la experiencia de Hawthorne, hay más, tienen que estudiar todas, se van a preguntar todas, pero estas son las centrales, las más importantes. Bien. Profundicen entonces la lectura de este tema con el capítulo 5 del libro. El capítulo 6 del libro van a ver que también habla mucho de organización informal, con lo cual también es material de lectura y de estudio. ¿Por qué? Porque es profundizar justamente en este concepto. Pero vamos a hacer hincapié en una parte en particular del capítulo 6 que tiene que ver con el concepto de líder. ¿Sí? Van a ver que hay distintas teorías acerca del liderazgo. En la administración hay, no cientos, miles de libros acerca del liderazgo. Y hay miles de teorías diferentes acerca de cómo debe de ser el liderazgo. Lo que nosotros tenemos para estudiar en esta materia es algo muy básico y muy de la época en la que estamos situados, y muy de década de 30, 40. ¿Por qué? Porque van a ver que vamos a ver simplemente 3 teorías sobre liderazgo que lo que nos van a mostrar son distintas características que tiene el liderazgo, pero es un concepto que ha avanzado mucho en el tiempo y que se ha transformado mucho. Hablar de líder hoy no es hablar de ninguna de estas 3 teorías que vamos a mencionar. ¿Bien? La primera teoría, y acá necesito que presten principal atención porque también es algo en lo que se suelen equivocar. Teorías sobre el liderazgo vamos a ver 3.
La primera se llama estilos de liderazgo. La segunda se llama rasgos de personalidad. Y la tercera se llama teoría situacional. Una de esas 3 teorías se abre en 3 puntos. Y cuando pregunto por las teorías sobre liderazgo, me suelen responder esos 3 puntos, que son solamente una de las teorías, y no las otras 2. ¿Me ¿Está puede, bien? profe, perdón, repetir las 3 Sí. teorías? Teorías de rasgos de personalidad, teoría situacional y teoría sobre estilos de liderazgo. Gracias. Bien. La primera que vamos a mencionar es la de rasgos de personalidad. Es una teoría que establece que una persona va a ser líder a partir de ciertos rasgos que posee. Esos rasgos pueden ser de distintas índoles. Hace mucho tiempo se pensaba que para que una persona sea líder había ciertos rasgos físicos que implicaban que esa persona sea líder. Por ejemplo, un líder tenía que ser una persona mayor, no podía ser alguien joven, tenía que ser un hombre, tenía que ser una persona con voz grave. ¿Sí? El capataz de Taylor era un tipo con voz grave, con bigote, que daba miedo, o sea, te asustaba cuando te hablaba. No era un tipo con voz finita, bajito, flaquito, desgarbado, sino que se buscaba una especie de característica física que es la que respondía a ese liderazgo. Esto es algo que, por un lado, en alguna etapa de nuestra vida pasa a ser natural, que tiene que ver con, yo lo veo mucho en el jardín de infantes. En el jardín de infantes, si ustedes ven el grupito de varones, ¿quién es el líder del grupito de varones generalmente en un jardín de infantes salita de 4? Y el más alto sería. El gordito. El más grandote. El más grandote. ¿Por qué? Y debe imponer Porque la relación es mucho más respeto natural. o admiración. No sé. Por la presencia, porque tiene una La presencia presencia. fuerte. Lo ven más grande, Físicamente. más protector, capaz. Te caga trompadas. Claro, es, Te caga es- responde más trompadas. a lo natural, no a lo social, y no hay una mediación de la razón, sino que es todo más físico. Es más físico y es emocional. O sea, te tengo miedo, por eso te hago caso. Si vos sos más grandote que yo y yo soy más chiquito, vos me decís que hay que ir para allá y patear la pelota, vamos a patear la pelota, no hay problema. Estamos todos de acuerdo. ¿Sí? Porque te tengo miedo. Esto que es un concepto súper viejo, no viejo, súper viejo, sin embargo, hoy en día sigue vigente. Lamentablemente. ¿Sí? ¿Y dónde lo vemos? Bueno, es algo que paradigmáticamente está cambiando, pero de manera muy lenta, y tiene que ver con algo que es notorio y que muchos de ustedes pueden haber visto, que tiene que ver con la diferencia de salarios, por ejemplo, o la diferencia en los cargos entre hombres y mujeres. Los cargos más altos en las empresas solían ser, ahora insisto, estamos en proceso de cambio, pero todavía no se produjo el cambio, solían ser los puestos más importantes hombres y solían ser personas mayores, nada de un gerente con 20 años, y ante el mismo cargo solía suceder, y sigue sucediendo también, que un hombre cobra más que una mujer, ante la misma función. ¿Sí? Y esto responde exclusivamente a un rasgo físico. No tiene otra razón de ser. Entonces esta teoría, que es tan vieja, la seguimos utilizando hoy en día. ¿Sí? Insisto, estamos en un proceso de cambio en el cual se está tratando de revertir esto. Pero no es lo normal. Diana, sí. Entonces esta teoría no tiene, más allá de que es rasgo de personalidad, tiene más que ver con este rasgo físico, lo que No, impone. porque este es o el es- primero. Este es el primero Ah, de el los primero. rasgos. Ah, ahí se me mareó. Ah, está bien. Son 4.
Genial. Son 4. El primero son los rasgos físicos. El segundo tiene que ver con los rasgos intelectuales, ¿sí? En el cual una persona, a partir de su conocimiento, a partir de su sapiencia, es que va a obtener el lugar de líder. En tercer lugar vamos a tener rasgos sociales, que tiene que ver con el manejo de las relaciones sociales. Y hay personas que se manejan muy bien de manera extrovertida, que saben cómo hablar, con quién hablar, de qué manera hablar, qué es lo que hay que decir a cada una de las personas, y logran un lugar de liderazgo a partir de eso, ¿sí? A partir de un buen manejo de la palabra. Y después tenemos rasgos que están ligados exclusivamente al trabajo, que tienen que ver con, por ejemplo, la experiencia laboral. ¿Sí? La persona que sabe, la persona que está hace muchos años, pasa a ser un referente al cual se le pueden consultar ciertas cosas. Entonces, cuando no sabemos por qué se hace algo, le preguntamos a Pedrito, que está en la empresa hace 15 años y que quizás tiene la posta y es el que nos va a decir cómo se hace. ¿Bien? Entonces, estos serían los rasgos de personalidad. Estos 4 rasgos, es decir, hay un hecho distintivo de la persona que hace que esa persona sea líder. Me perdí uno, físico, Físicos, sociales y sociales, relacionados al trabajo. relacionados al trabajo e intelectuales. Ah, intelectuales. Ujú. Esto igual, insisto, es lo que les digo siempre. Tomen apuntes, todo, pero lo tienen así en el libro, creo que con los mismos nombres igual. Bien, la segunda teoría sobre liderazgo es la teoría de estilos de liderazgo, y esta es la que generalmente se suelen confundir. Yo le pregunto por teorías de liderazgo y generalmente me responden esto nada más, que tiene que ver con los estilos de liderazgo. Es de qué manera una persona lleva a cabo su liderazgo. Y esta teoría establece 3 criterios, que serían 3 puntos, 2 extremos y un punto medio, acerca de cómo llevar adelante el liderazgo. En la historia de la humanidad tenemos estos 3 estilos, los podemos observar en distintos ejemplos, y los estilos son estilo autoritario, estilo democrático y estilo liberal. Teoría de los rasgos de, perdón, teoría de los estilos de liderazgo. Entonces, una persona con un estilo autoritario va a ser una persona que se va a imponer en la toma de decisiones, que no va a consultar a sus liderados, sino que simplemente este líder es el que va a determinar qué es lo que se hace y cómo se hace. ¿Sí? Las cosas se hacen de esta forma, y todos los demás lo obedecen. Ese es un líder autoritario. Un líder democrático sería un líder que abre el juego a escuchar las opiniones de sus empleados, de sus liderados. No tienen por qué ser empleados de él, pueden ser todos compañeros. Pero escucha las opiniones, intenta encontrar distintos puntos de vista entre todos y llegar a consensuar una decisión entre todos. Ese sería un líder democrático. Y un líder liberal, en cambio, es aquel que deja las decisiones en manos del grupo. Y el líder se corre. Les da completa libertad. También lo van a encontrar como liderazgo laissez-faire, que tiene que ver con la ideología de la Revolución Francesa, el dejar hacer, ¿sí? El dejar pasar. Este laissez-faire tiene que ver con un líder que pone en manos del grupo la toma de decisión, y él se corre. Y simplemente apoya luego esa decisión. ¿Bien? Estos son 3 estilos distintos de liderazgo. La tercera teoría es una teoría que se llama teoría situacional, que establece que el líder va a ir cambiando a partir de la situación en la cual se encuentre, contextual. Va a ir cambiando no solo puede cambiar, por ejemplo, su estilo de liderazgo, ¿sí? El mismo líder puede ser por momentos democrático, por momentos más liberal,
por momentos más autoritario. ¿Por qué? Porque la situación lo amerite. Siempre les doy el mismo ejemplo y es muy claro. Si estamos, imagínense, bueno, ahora en una clase y yo les digo, bueno, a ver, ¿qué les parece si el parcial lo tomamos tal día? Y sí, no, bueno, puede ser, y lo pongo a votación de todo el grupo. Y todos dicen, no, nos queda mejor tal día. Bueno, dale, listo, lo hacemos ese día. Ahí estoy ejerciendo un liderazgo democrático. Ahora, las preguntas del parcial las pongo yo. Y la calificación la pongo yo. Y ahí soy un líder autoritario. Bien. Lo mismo en una situación de emergencia, un líder que hasta ese momento podía ser liberal o democrático, ante una urgencia, se puede transformar, y es necesario a veces que se transforme en un líder autoritario. Situación. En el aula yo puedo ser el más democrático del mundo. Hay un incendio, tenemos que salir todos del aula caminando, y voy a ser autoritario. Y es necesario que sea autoritario. No voy a poner a votación, chicos, ¿qué les parece? Vamos por la escalera, vamos por el ascensor, vamos por la segunda escalera. ¿Quién sale primero? ¿El más petizo? ¿Las mujeres? ¿El más alto? ¿Quién? ¿Por orden alfabético? Hasta que hacemos todo eso, nos prendimos fuego. Entonces ahí hace falta un liderazgo autoritario. Las organizaciones, cuando tienen una crisis, tienden muchas veces al liderazgo autoritario. ¿Sí? Porque son momentos en los que no hay mucho margen de error y no hay mucho tiempo, por lo tanto es mejor que una persona tome las riendas de la situación. Entonces, a partir del contexto, puedo cambiar mi estilo de liderazgo o inclusive puede cambiar la figura del líder y puede ser otra persona. ¿Sí? Yo antes les daba como ejemplo la serie Lost, lo que pasa que después, generacionalmente, ya hay muchos que no la vieron, así que ya no me sirve tanto de ejemplo. Pero básicamente les cuento así a grandes rasgos, era una serie en la que un grupo de personas se caía con un avión en una isla, y alta serie pone Tomás. Y la voy a resumir muy rápido. Ni bien se caen a la isla, la persona que asume el liderazgo era el doctor. ¿Por qué? Porque era la necesidad del grupo de que el líder fuera un doctor, porque estaban todos lastimados, ¿sí? Se acaba de caer un avión. Cuando se dan cuenta de que no los va a venir a rescatar nadie y se tienen que quedar en la isla, el que empieza a asumir el liderazgo es una persona que sabe de supervivencia. Y un tiempo después son atacados por otras personas que de golpe aparecen en la isla, y el liderazgo lo empieza a tomar una persona que era militar. ¿Sí? A partir de la situación va cambiando, va rotando el líder. Y cada uno también podrá ir cambiando su estilo de liderazgo. La teoría situacional entonces lo que establece es que según el contexto será el estilo de liderazgo y será la persona que sea líder. ¿Se entiende? Queda un minuto, Nacho. Bien. ¿Dudas hasta acá? Bueno, si no hay dudas, si está todo más o menos claro, yo los invito a que lean capítulo 5 y capítulo 6 y lo comentamos al principio de la clase que viene y ya por hoy daríamos por finalizado. ¿Está bien? Tenemos una pregunta, Sí, Jorge. Sí. Las clases que estuvo grabando, ¿están subidas en No, el sitio? O... al principio les avisé, las tengo que subir. Ah. Les prometo que en esta semana quedan todas subidas. No, está bien. No había entrado, entré tarde, así que no escuché eso. Estoy en deuda con eso, así que está bien. Gracias. Bueno, gente, entonces, si les parece, los invito a la lectura de los dos capítulos 5 y 6, profundizarlo y charlarlo del tema de la clase que viene al principio de la clase. Sí, sí. Bien. Perfecto, profe. Bueno, Chao. que tengan buena semana todos. Chao. Nos vemos. Para todos. Igualmente. Igual, adiós. Chao, buen fin de. Que sigan bien.